conversación exclusiva y regresamos a esta mesa después de esta conversación. Claro. Adela Piña, diputada. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Gusto en saludarla. Supongo que no durmió nada anoche. No dormimos nada, pero pues ya estamos listos aquí en algunas actividades. Díganme usted. Oiga, pues le agradezco muchísimo. Mire, estamos aquí revisando justamente de entrada el proceso que se siguió, el proceso legislativo. Sí. Un proceso legislativo que, por la importancia del tema, invitaría a muchas de las partes. Y escuchaba algunas de las voces de los opositores, incluso dentro de la comisión, decían que les dieron muy poco tiempo para leer las iniciativas, para dictaminarlas y en general para aprobarlas. A usted le tocó conducir el proceso y luego pues ya en el pleno a la diputada Laura Rojas. Me gustaría mucho escuchar su posición o escuchar su opinión. ¿Fue suficiente tiempo para analizar 3 iniciativas que según nuestro cálculo traía más de 1000 páginas? Pues mire, yo creo que quienes han estado insistiendo en que el proceso no fue el correcto, le puedo decir que mienten categóricamente, porque esta construcción y elaboración de las leyes no fue de un momento a otro. Nosotros hemos venido trabajando desde hace más de 5 meses en la construcción de las leyes secundarias. Y digo 5 meses porque teníamos propuestas desde antes de la reforma constitucional. Ya teníamos ahí una serie de propuestas de distintos especialistas académicos, organizaciones sociales, representantes sindicales, de maestras, de maestros, de padres de familia. Y esta construcción, a mí me asombra que puedan decir eso cuando hay miembros y hubo miembros de la comisión de todos los partidos políticos que estuvieron presentes en la elaboración de las leyes, que estuvieron sentados en las mesas que se convocó para poder discutir y analizar. Lo último que se dio fue prácticamente pues ya todo la esquematización y la exposición de motivos, pero nosotros estuvimos discutiendo desde hacía mucho tiempo con sus asesores, con quienes ellos o personalmente los diputados y coordinadores de los grupos parlamentarios estuvieron enviando y estuvimos platicando. Así es que no fue como lo menciona. O sea, ¿no es cierto que el martes llegó la iniciativa a manos de las diputadas y los diputados? ¿No fue el martes? No, por supuesto que no. Además, las iniciativas, digo, sin las adendas todavía, porque estábamos en un proceso de modificación y de estar mejorando ahí algunos puntos, pero estaban desde hacía 3 semanas antes. Entonces, eso no es posible. Además, teníamos un acuerdo desde julio interno de la comisión que se podría convocar a una reunión extraordinaria en donde todos firmaron. Entonces, nosotros no hacemos las cosas como se hicieron en otro momento. Ha sido un trabajo muy arduo y muy plural. Ahora, entre las iniciativas dictaminadas en la comisión que usted encabeza y lo que se aprobó en el pleno, entiendo que no se movió ni una coma, cosa que sí llama la atención, que los diputados o las diputadas no hayan tenido pues nada que reservar, nada que comentar, es decir, que pase directo de comisión a pleno sin modificar una coma. En el proceso legislativo, por lo pronto, es excepcional. Yo me gustaría que me ayudara a entender cómo se dio ese tránsito sin cambios. No, a ver, hay un proceso en el cual incluso dentro de la misma comisión se tiene todavía la posibilidad de hacer adendas, que son finalmente también modificaciones, aunque ya esté publicado en la Gaceta las iniciativas que se hayan dado a conocer para su discusión. En este trayecto que le digo, hasta que llegamos al momento de dictaminarlas, se estuvieron trabajando y se estuvieron observando algunas palabras, algunas cuestiones, algunos párrafos, y dentro de la misma comisión hubo algún mejoramiento, incluso ayer mismo, en donde quienes se reservaron y que pudieron pasar su reserva. Eso ya no es una decisión de la comisión, sino del pleno. El diputado presenta su reserva, si el pleno acepta la reserva, bueno, se sigue a discusión y se aprueba o se desaprueba. Así es, nosotros por ahí
hubo un diputado que metió una reserva de una definición de los docentes técnicos con especialización, y se aprobó y se levantó la mano y la aceptaron y se aprobó. Entonces, creo que ya la construcción la venimos haciendo. Yo tengo en la comisión más de 3.500 propuestas. Se dictaminaron no solamente las 3 leyes, sino se hizo un ejercicio de verdad de mucho trabajo, porque dictaminamos al mismo tiempo 68 iniciativas de ley que habían sido enviadas por los diferentes grupos parlamentarios y por diputadas y diputados que metieron iniciativas, y nosotros tratamos de integrarlas, de recuperarlas. Entonces hay 11 iniciativas, por ejemplo, del PAN que se tomaron en cuenta. Hay 7 iniciativas que se tomaron en cuenta del PRD, si mal no recuerdo, no tengo ahorita el dato exacto, pero del PRI fueron 5. Entonces, no, que no nos vengan a decir y que no nos vengan a sorprender, que no sabían, porque si no hubieran sabido el día de ayer, no hubieran hecho 20,000 reservas, no hubieran estado señalando que dice aquí. Bueno, ¿cómo sabían o cómo dicen o cómo se atreven a decir y a exponerse ahí en el pleno si no habían leído nada? Ahora, de esas 20,000 reservas a las que usted hace referencia, solo la de un diputado del PT fue atendida. Sí, yo quiero insistir en esto porque nada más para entender el proceso legislativo, porque en efecto, le confieso, es un tema que me es muy próximo, pero la lectura desde afuera de la Cámara ha sido difícil para los que no somos legisladores. Entonces no me quiero meter todavía al fondo, pero sobre todo en el proceso legislativo. Solamente se aceptaron de esas 20,000 reservas 2. ¿Por qué no le dieron un par de días más, la semana que entra, para poder discutir de manera más amplia? La presión política era mucha. No, es que no es por eso. Es que yo ya he mencionado y le comento que esto no fue de un día antes. La construcción se había hecho de muchos días antes, y más bien los diputados de la oposición incumplieron su palabra, porque ellos estuvieron sentados en varias mesas e incluso coordinadores, a excepción del coordinador del PAN, eso debo decirlo, porque incluso en la constitucional estuvo presente en todas las reuniones, y a la mera hora de dictaminar dio la instrucción que no se votara. Entonces, así se conduce. O sea, les hicieron vacío. Ya no había más que aportaran. Ya teníamos recuperado todo, y al final dijeron que no iban, cuando la construcción la habíamos hecho de manera conjunta. Y no iban porque para ellos hay 3 puntos que señalan que no dicen la ley, que eso es una mentira, que en la ley nosotros estábamos, que se tomaron en cuenta todas las propuestas, pero también hay definiciones encima. Y me refiero con esto a que señalaron que ya no iban, que porque nosotros les estábamos entregando las plazas, y digo nosotros en este sentido como parte del grupo parlamentario de Morena, aunque yo sí quiero decir muy puntualmente que mi función y mi trabajo yo la he venido haciendo de manera absolutamente institucional. Pero también yo soy parte de un grupo parlamentario, y ayer tomé la posición como diputada federal de mi propio grupo parlamentario. Expuse en términos de lo que señaló la comisión y la mayoría de la comisión, así fundamenté los dictámenes, y posteriormente pues tengo una posición como diputada. Y quiero comentarle que señalan que las plazas se están entregando a las representaciones sindicales. Eso es una absoluta mentira, porque si algo quiere este gobierno es acabar con la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública, y el sistema educativo nacional no es la excepción. Sabemos de la corrupción que existe, que se da, si es cierto, nadie lo puede negar, y precisamente por eso estamos nosotros estableciendo un sistema abierto y transparente de asignación de plazas. De los artículos 31 al 40 de la ley del sistema para la carrera de los maestros, de las maestras y de los maestros,
establece lo que se va a tomar en cuenta. Y esta participación que dicen de las representaciones sindicales, no hay. Pero Adela, una pregunta ahí. Artículo. La crítica que yo escuché fue que en el momento que ustedes les dan prioridad a los egresados de las normales, le están entregando, pues en efecto, a las autoridades de las normales decidir quién va a ser el futuro maestro, porque entonces ya quien no pasó por las normales queda en situación de desventaja, y entonces otras personas que han estudiando pedagogía, que han estudiado... No, pero es que esto depende del punto de vista que se vea, porque yo le voy a decir muy puntualmente, quienes son formadoras de docentes, en este país quienes son las formadoras de docentes, e instituciones formadoras de docentes es la UPN y son las escuelas normales. Para eso existe. Así como existen escuelas que se dedican a formar médicos, arquitectos, abogados, hay instituciones que se dedican a formar docentes. Y eso es lo que nosotros estamos priorizando, efectivamente. ¿No es discriminatorio dejar a quienes no tuvieron la oportunidad de pasar por las normales? No es discriminatorio. Le voy a decir por qué. Porque tenemos hoy en día un problema muy grande. Se abrió en la reforma pasada y a través de un solo elemento unívoco, estandarizado, que fue una prueba, todo aquel que quería estar frente a un grupo hacía un examen. Y ser profesor y estar frente a un grupo no es nada más ir a llenar una herramienta de este tipo. No es pasar una prueba. Discúlpeme, yo soy profesora y sé lo que implica estar frente a grupo. Puedes tener muchos conocimientos y puedes llegar a llenar un examen de bolitas y pasarlo. Y te pones a estudiar mucho. Pero ser profesor y estar frente a grupo implica tener metodología, conocimiento de los procesos de enseñanza, aprendizaje, saber el desarrollo. Y solo las normales pueden proveer esto. En las normales a eso se dedican, a eso existen las normales. Efectivamente, se da una formación docente en ese sentido. A ver, déjame ponerle el ejemplo de la UNAM. La UNAM tiene prioridad las preparatorias. Sí. Pero también hay quien puede acceder por vías alternas y hay un examen para los de afuera. Y aquí también va a haber eso. Aquí también va a haber eso. También va a haber eso, claro. O sea, todo el mundo puede ir, pero también va en el perfil que se requiere para estar frente a un grupo. No es ser médico o ingeniero y vete a dar clase a primaria. Adela, me encantaría poder profundizar con usted en todas las aristas de la iniciativa y de hecho le abro una invitación para que lo hagamos con mucho cuidado en cuanto el tiempo se lo permita. Déjeme nada más hacerle una última pregunta. El proceso legislativo termina en el Senado. Es decir, la Cámara Revisora es el Senado. ¿Cabe que allá tampoco se le cambie una sola coma o cabe que allá se le hagan modificaciones y que vaya a regresar a diputados en la siguiente ronda? Mire, yo no puedo hacer una afirmación. Yo espero de verdad que puedan pasar, que se aprueben, que no sean motivo de otra vez de regresarlas a la Cámara de Diputados, porque hemos hecho también un trabajo muy colaborativo con el presidente de la Comisión de Educación en el Senado, el senador Rubén Rocha, que han atendido propuestas, envió el Senado a la Cámara de Diputados, hay propuestas del senador Martí Batres, hay propuestas de la senadora Beatriz Paredes. Entonces yo esperaría que sea así. No lo puedo asegurar porque ellos tienen su plena soberanía de tomar decisiones. Pero su deseo sería que no la tocaran, que se las devuelvan tal como está. Que pase como está, sinceramente, porque ha sido un trabajo de muchos meses, y aun cuando la oposición hable de estos puntos que en ningún artículo se señalan, pues sabemos que es un trabajo muy plural. Adela, no sabe cuánto le agradezco que nos haya acompañado, sé que es un día complicado y le agradezco que nos haya dado la exclusiva y le convoco en cuanto su agenda lo permita para que revisemos los ángulos, las coordenadas más sensibles de estas tres iniciativas. Me parece muy bien. Saludos, Adela, muchísimas gracias. Vamos a corte y regresamos. Tengo en estudio, los dejé hace un momento aguardando a 3 secretarios de Educación de los estados justamente para reaccionar a esta intervención y desde luego también a lo sucedido en la prueba.